Bueno, el día de hoy veremos rápidamente lo que es la técnica lápiz de grafito. El lápiz de grafito tiene una clasificación, se clasifican de acuerdo a su dureza. En este caso las H, se clasifican H, HB y 6B, Bs. El número más alto es 6, va del 1 al 6 en H y del 1 al 6 en el B. Ese se considera un lápiz medio. El 6H se va a considerar un lápiz para hacer trazos muy finos. El HB se va a trabajar o sirve para generar detalles. Y el 6B nos va a servir para hacer un claroscuro, las sombras, manejo de las sombras. Hay que tener mucho cuidado porque los lápices, el lápiz grafito, por ejemplo los H, contienen más arcilla y tienden a maltratar mucho el material. De hecho se escucha cómo frota la hoja. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si yo me recargo demasiado puede maltratarlo. El HB se considera un lápiz neutral. Tiene 50% arcilla, 50% carbón. Es un lápiz más medio y me sirve para hacer detalles. Y el 6B es un lápiz suave y tiene 50% o hasta el 100% dependiendo de su graduación carbón. Entonces, una de las características que se deben de ocupar en el lápiz grafito se le conoce como intensidad, que es el grado de saturación de un color. En este caso lo vamos a hacer con el 6B. Si yo saturo, ese es el grado más alto que puede hacer mi lápiz. Pero si yo empiezo a dejar de presionar, se empieza a aclarar. El objetivo de esto es irlo aclarando ligeramente hasta llegar tal vez al blanco del papel. Esto es lo que se tiene que realizar en una lámina. No se tiene que hacer el clásico ejercicio que meto mi lápiz grafito y lo difumino con el dedo, ¿no? Esto no. Esto de hecho se ve sucio. No sería lo correcto. El objetivo es generar una barra tonal, ¿no? Mediante capas en los objetos para poder lograr que se vea este efecto de claroscuro, que va, como su nombre lo dice, de claro a oscuro. En este caso siempre hay que generar trazos muy finos con un lápiz H. En este caso, ¿por qué? Porque a veces cuando trabajan acuarela o trabajan alguna otra técnica que sea húmeda, pues se alcanza a ver los contornos. Entonces para evitar eso hay que ocupar un lápiz muy delgadito, en este caso un H, para que sea un trazo más finito. Y para generar un claroscuro, pues se va a ocupar el B. ¿Cómo se maneja? Mediante capas. Número 1 es capas. Yo sé que nos gusta o les gusta tener siempre las puntas muy alargadas. Esto sirve para hacer detalles. Si yo tengo un lápiz muy fino o con una punta muy aguda, puedo hacer líneas muy finas y muy intensas, pero si yo lo achato me va a servir para difuminar. Entonces en este caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues primero tienes que cerciorarte que tu material esté realmente achatado para no maltratar la superficie o que se vaya a rayonear. En este caso, ¿cómo lo voy a unificar? Pues frotando mi material hasta que se unifique el tono. Ya que se unificó el tono es cuando ya se puede trabajar de esa manera. Aquí ya se unificó, entonces yo ya puedo meter una capa muy ligera. No es meterlo a la primera así que luego suelen hacer, empiezan a difuminar muy intenso. Y conforme empiezan a avanzar es cuando empiezan a hacer como el claroscuro y empiezan a aclararlo. O sea, tienden a hacer esto. No es lo ideal, porque siempre se va a alcanzar a ver una luna, una media luna, y casi por lo general todas las personas siempre suelen hacer este efecto y se ve esta luna. No, el objetivo es hacerlo muy fino, de una superficie muy... más bien recargarlo muy ligerito y mediante capas. Entonces hay que intentar siempre achatar las puntas. Por ejemplo, aquí mi punta ya está achatada, ya está de lado. Entonces metemos una primera capa muy ligerita, muy finita, en forma circular. No se trata de meterlo en forma lineal y luego de repente cambio de sentido y hago esto, no, porque se ve mal. Sino es siempre hacia el mismo sentido, una capa muy ligera sin recargarme tanto en la superficie del papel. Tiene que ser muy ligerito. Ya que tengo mi primera capa, pues empiezo a agregar la siguiente capa. Conforme voy subiendo de capas, empiezo a darle como la intensidad y a presionar ligeramente para generar ese volumen.
mediante un claroscuro. En este caso yo voy definiendo, quiero que mi luz venga de aquí. Entonces, obvio que si viene de ahí, pues yo tengo que aclarar o dejar un poco más claro hacia arriba. Entonces empiezo a meter la siguiente capa ligeramente y voy dándole ese sentido, ese volumen, esa forma esférica, sin llegar a saturarlo a la primera. Y empiezo a subir la tonalidad. El que logre hacer este tipo de efectos, pues creo que cualquier técnica que sea seca, lápiz de colores, gises, pastel, etcétera, te va a servir o va a ser muy fácil realizarlo. La técnica más difícil es el claroscuro, este lápiz de grafito. Entonces hay que intentar ir dándole como esa forma sin saturarlo, que no se vea tanto esa media luna que ya habíamos comentado con anterioridad. Entonces hay que intentar meter capas muy ligeras subiendo la tonalidad para generar esa forma de volumen. Entonces si yo logro hacer esto, pues cualquier efecto, vuelvo a repetir, podré lograr en mis láminas. El objetivo no solamente es hacerme o iluminar, ¿no?, rápido y entregar, no, el objetivo es que se vea un volumen. Entonces hay que intentar hacerlo siempre con un 6B, metiendo capas muy ligeras para lograr ese claroscuro. Esa es la técnica del lápiz de grafito. Nunca hay que meter el dedo y tratar de difuminar de esa manera, se ve muy sucio. Entonces hay que intentar hacerlo siempre con el lápiz. La persona que logra hacer esto, pues ya la siguiente técnica va a ser muy fácil. Entonces es generar sombras mediante la intensidad, el manejo del material. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es mucha práctica para poder lograr esto, pero ojalá lo hayan entendido. Hay que tener cuidado, acuérdense, es mediante capas, una intensidad, manejo de intensidad. La punta siempre debe de estar chata y tener un control, ¿no? Un sentido. Entonces es practicar solamente. Entonces ojalá se haya entendido cómo es el manejo de la técnica. Los ejercicios que haces con lápiz de grafito no solamente es iluminar y ya, sino es generarle volúmenes. Ese efecto de claroscuro para poder generar un volumen en el objeto. Entonces, ojo, ojalá lo puedan lograr y practiquen demasiado, ¿vale? Espero les sirva este video.